Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Les agradecemos que estén acompañándonos como siempre. Junto con Diego, Mariana, queremos agradecerle a la Asociación Argentina de Ética y Compliance que siempre nos brinda este espacio, a Nina, que nos permite organizar todos los eventos que organizamos todos los años. Y les cuento que este año, más allá de la grata y maravillosa visita que tenemos hoy, vamos a tener una reunión más que va a estar relacionada con el mismo tema. Es decir, vamos a hacer 2 reuniones basándonos en el mismo tema, que es la entrevista y prueba de testigos, ¿no? Qué hacer y qué no decir. Hoy vamos a ver toda la parte práctica junto a Federico, que nos va a transmitir su experiencia, y el 23 de agosto vamos a tener la reunión con Sergio Rulicki, que vamos a tener algo un poco del otro lado, que es teórico, sobre valoración de la credibilidad. Mariana, te cedo el lugar. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Federico Delgado, por estar con nosotros. Tenemos un invitado de lujo para este tema, y lo digo porque realmente, sí, primero, si hay alguien con experiencia en entrevistar gente, son los fiscales. Si hay alguien con experiencia en interrogar testigos, son los fiscales. Y además, ahora que si no lo conocen de antes, que seguro lo conocen, pero igual ahora lo voy a presentar, ya van a ver por qué para nosotros que trabajamos en compliance, Federico Delgado es la persona con, diría yo, toda la experiencia precisamente para hablarnos de esto. Yo les cuento una infidencia. Yo le pedí a Federico Delgado, le pedimos que nos diera su currículum, y él mandó 2 líneas: abogado, licenciado en ciencia política. Así es de humilde, pero bueno, hicimos nuestro deber, nuestros deberes, y conseguimos una bio un poquito más larga. Así que, si me permiten, lo voy a presentar un poco más adecuadamente. Federico efectivamente es abogado, licenciado en ciencia política, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Escribió varios ensayos y textos sobre filosofía, ciencia política y derecho. Es fiscal federal, fiscal titular ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal de la capital federal. Entre los grandes libros que escribió, que son varios, yo tengo solamente algunos: La República de la Impunidad, La Injusticia, La cara injusta de la justicia, y varios otros que yo no lo tengo. En su carácter de fiscal le tocó trabajar en grandes casos de corrupción pública en Argentina, como el pago de sobornos en el Senado de la Nación, el megacanje de la deuda externa, la masacre de Once, los Panama Papers, la tragedia de Time Warp, entre varios otros, incluso algunos más recientes. Bueno, la bio de él es pública, está en varios lugares, y yo los invito a que después también lo vean. Él investigó también redes de trata de personas y violaciones a derechos humanos también, cometidos en la última dictadura. Así que le pedimos hoy que sintéticamente nos cuente de su experiencia en lo que es entrevistar testigos. Así que, sin más preámbulos, Federico, te dejamos la palabra. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y por vuestras palabras. Voy a tratar de ser breve y no aburrirlos. Les voy a contar la parte práctica. Muchas cosas no están escritas en las leyes, pero me parece que la prueba de testigos en nuestro sistema judicial tiene un lado escrito, que es la regla que está en cualquier código de procedimientos, penal, civil y comercial, pero después hay hay un medio ambiente, un entorno, que no está escrito, pero que está informalmente institucionalizado, y que es muy importante incide mucho, me parece a mí, en el desarrollo de la entrevista. Voy a ser breve, no más de 15 o 20 minutos, para que después podamos poner todo esto en común y discutirlo. Les adelanto, en principio, en Argentina, como en tantos otros aspectos de nuestra vida, no hay protocolos para tomar declaraciones testimoniales, no hay cursos en los que nos enseñen a interrogar, no hay ningún tipo de planificación que tenga que ver con preparar al burócrata judicial para una entrevista de testigos, salvo los casos en que hay niños
o de trata de personas, en que hay mecanismos en los que intervienen psicólogos y algunas mediaciones que hacen que la relación entre el Estado y el testigo sea menos violenta. La regla general es que cada cual hace lo que le parece a través de la experiencia en tribunales, cuando uno es muy chico e ingresa, va mirando, aprendiendo y crea un panorama sobre cómo funciona esto. Entonces yo, de todo eso que fui en tantos años incorporando, tracé un panorama general de cómo funciona. Lo primero, y una de las cosas más importantes cuando uno va a convocar un testigo, aunque parezca mentira, es la citación. La citación quiere decir de qué modo el Estado le va a avisar a una persona que tiene que cumplir con la carga pública de ser testigo. Hay muchas estrategias, algunas simplemente por desidia, por zona de confort, pero que para el testigo no es lo mismo. Porque a veces le mandamos la policía a la casa. Eso es algo complejo porque vecinos, los que vivimos en edificios, de golpe un día toca un policía en el portero eléctrico simplemente para entregar una carta. O sea, se usa la policía como cartero. Eso ya es todo un mensaje, porque hay formas un poco menos lesivas. Un correo electrónico, un WhatsApp, un llamado telefónico. Después, es muy importante cuando el testigo tiene que concurrir a declarar, estamos ahí siempre hablando de declaraciones presenciales, ¿no? Porque dejar para el final la mediación de la tecnología, que es más actual. Pero hoy se dan muchas declaraciones son presenciales aún. Y en ese caso, la espera, la asimetría de poder entre el juzgado o la fiscalía y el testigo es muy alta. Entonces, la espera es una forma a veces de incomodar. El testigo está citado para las 9 de la mañana y quizá espera 40, 45 minutos para que su declaración se pueda hacer efectiva. Son pequeños dispositivos que van, de algún modo, yo diría, molestando o interfiriendo en el estado de paz de esa persona. Después, nuestro Estado tiene algunos problemas de edilicios, de infraestructura. Pero también hay un poco de... Es toda una decisión de quien va a hacer la entrevista, la declaración, el lugar, el espacio en que se va a desarrollar. A veces se puede hacer en salas que son muy confortables, en las que hay una relativa intimidad entre la persona que va a declarar y la persona que va a tomar la declaración, pero también hay oficinas que son un poco más hostiles, con expedientes que están aún archivados, en estantes que están colgando, oficinas pequeñas en las que hay 3 o 4 escritorios y mientras uno está leyendo, otro está hablando por teléfono, y en un pequeño escritorio lleno de papeles hay 2 personas y una está tratando de desarrollar la declaración testimonial. Son situaciones bastante incómodas. También el anfitrión, que es el Estado, puede ofrecer un vaso de agua, puede ofrecer un café o puede no hacerlo, en declaraciones que por ahí van a durar mucho tiempo. Entonces ya la forma en que una persona se entera que va a declarar, la espera hasta que eso se cumpla, y digamos la oficina, la ambientación de la oficina en que esa declaración se va a desarrollar, yo diría que son pequeños mecanismos que van ya perfilando cómo se va a desarrollar ese acto. Y esto es, repito, una decisión arbitraria de quien va a tomar la declaración, y no arbitraria a veces solamente porque puede tener algún tipo de maldad para hostigar, sino simplemente por desidia, porque no conoce otra manera, porque en tribunales a veces naturalizamos actos que para la gente son realmente importantes, como es concurrir a una oficina a tomar una declaración. Después hay un momento, ya cuando se está por iniciar una declaración, que siempre es una computadora, un escritorio, un testigo y alguien en el tribunal o en la fiscalía que va a ser quien la va a recibir.
hay un momento que es decisivo, que primero en esa escenografía puede estar el juez o el fiscal o puede no estar. Hay una delegación de funciones en los tribunales que es bastante compleja de discutir, no da para que la conversemos hoy, pero que de verdad existe, y que hace que en las actas que documentan las declaraciones hay siempre una gran mentira, ¿no? Que está presente el juez, el secretario, el fiscal o el secretario, y eso no siempre es así. Porque se delega la función en personas que tienen otro tipo de cargos, pero que van a hacer eso. Pero hay un momento, cuando empieza la declaración, que es muy importante, que es cuando al testigo se le explica, porque la ley así lo exige, de qué se trata la reunión. Y en ese momento hay que leerle al testigo el tipo penal con que la ley reprime el delito de falso testimonio. La lectura de ese artículo, el énfasis que se le ponga, la solemnidad con que se lo haga y el tono de voz que se usa, puede ser francamente intimidatorio. Porque una persona que recibió a la policía en la casa, que esperó mucho tiempo para declarar, que está en un lugar que no es confortable, encima se entera que de una manera discursiva un poco por ahí violenta, que en rigor de verdad todo lo que diga le puede traer problemas y puede terminar enjuiciado, condenado y quizá en prisión, si es un juicio penal. Y después está la elección del interrogador. La elección del interrogador, si no va a ser el juez, si no va a ser el fiscal, es un tema que en los tribunales se dirime en la práctica, en el día a día, en la gran mayoría de los lugares, se dirime básicamente a través de una decisión arbitraria de quien dirige el equipo de trabajo y vinculado a la importancia que puede tener determinada declaración. Lo que voy a decir es horrible, pero si el testigo tiene algún capital simbólico importante, algún tipo de prestigio social que sea reconocido públicamente, o prestigio económico, seguramente en esa declaración va a haber mucha gente, va a estar el juez, va a estar el fiscal, va a haber agua, va a haber algún café, y va a ser un lugar confortable. Si la persona no reúne esas características, o si por alguna razón es percibido como alguien que puede traer algún tipo de problemas para la administración del expediente, seguramente va a tener un interrogador que va a ser una persona con mucha experiencia, un viejo lobo de tribunales, de esos que hacen pasar a las personas malos momentos. Entonces puede ser un momento muy hostil la declaración, puede ser un momento muy grato, o puede ser un momento, en algunas oficinas obviamente, normal, pero siempre hay que tener en cuenta que lamentablemente hay un sesgo ahí que se involucra, que tiene que ver con quién es el testigo, de qué lugar viene y qué representa. El interrogador, hay dos clases. Está el interrogador que objetualiza a la persona y lo único que quiere hacer es exprimirlo como una esponja y sacarle todo el líquido que pueda. Tiene muchas tácticas para empezar a preguntar, en general desde cuestiones muy tontas, muy sonsas, hasta que en algún momento lo van mareando para tratar de extraerle lo que necesitan. Digamos, eso es bastante hostil, eso es bastante asimétrico, y las condiciones medioambientales ahí tienen un rol muy importante. Después hay otras personas que son un poco más humanas y que directamente hacen lo que a mí me parece que debería ser una declaración testimonial, lo que tiene que ser, que es una entrevista. Una entrevista en la que el Estado supone que una persona puede tener algún tipo de información porque la percibió por alguno de sus sentidos, y que esa información es importante para el ejercicio de la jurisdicción civil o penal. Y bueno, se da una conversación entre personas razonables, y en esa conversación hay un montón de preguntas que se hacen, un montón de repreguntas que surgen, y el testigo dice lo que tiene que decir y se va para su casa. Pero en el medio de la entrevista, y si nos ponemos del lado de las entrevistas que son un poco más hostiles, lo que suele suceder como táctica es que los interrogadores, cuando no están conformes, cuando
perciben, es increíble que, es una pena que hoy eso va a cambiar ahora, está cambiando, que no se pueda ver siempre el lenguaje corporal de los testigos, porque es muy importante. Algunos interrogadores con mucha experiencia, cuando ven que, por ejemplo, el testigo mueve mucho las manos, cuando quiere tomar un vaso de agua y tiembla, cuando transpira, cuando tiene alguna contradicción, automáticamente lo que hacen es interrumpir la declaración y recordarle que está declarando bajo juramento de decir verdad, y leerle nuevamente el artículo del Código Penal con que se sanciona el falso testimonio. Digamos que son mecanismos muy complejos y que se dan en una arbitrariedad muy grande, porque eso en el papel no consta. En el papel no consta que el testigo está nervioso, no consta que hay cierto lenguaje corporal que por ahí es, pero que puede ser producto de los nervios por la situación, digamos, puede ser hasta inducido eso. Perdón, no quiere decir que esté mintiendo. Pero todo eso lamentablemente queda fuera del acta, y eso es bastante desleal, me parece a mí, de parte del Estado, porque lo que está haciendo es seleccionando qué parte de ese acto le conviene, eso lo puede escribir, lo escribe y deja fuera un montón de cosas. Entonces ahí hay un problema grande en la cuestión presencial. Hoy, ustedes tienen que saber, los que no son parte del mundo de los tribunales, que hasta marzo del año 2020, en tribunales citábamos a la gente por cédulas de notificación, los citábamos por telegramas o por fax. Entonces esto hacía que todo esto que yo estoy contando fuese como un camino del que nadie se podía apartar, algo muy fuerte. Uno de los efectos que tuvo la pandemia en los tribunales, uno de los buenos, increíblemente tuvo algunos buenos, fue que produjo una terrible fractura cultural y nos obligó de un día para otro a salir de esas formas un poco arcaicas y tener que reconocer que existía Skype, que existía Zoom, que existía Meet, que existía WhatsApp, cosas que para el hacer práctico eran tabús. Yo siempre cuento que los chicos que ingresan a tribunales tienen 19 años, 20 años, e increíblemente la inercia institucional es tan fuerte que a los 2 días, cuando alguien llama por teléfono, preguntan su gracia, cuando era una palabra que te hacía 3 días no conocían. Digamos, la inercia, el medio ambiente, el entorno, tiene una inercia muy fuerte en todo esto. Pero decía que con las declaraciones mediadas por la tecnología, esto ha empezado a cambiar. Digamos, porque al poder registrar fílmicamente una declaración testimonial, hay un montón de cosas que se hacían, que yo les conté, que no se pueden hacer, pero a favor del testigo además se puede, de algún modo, también mensurar el lenguaje corporal. Con lo cual, eso hace, me parece a mí, mucho más rico el momento de la valoración de ese testimonio. El juez tenía que valorar un acta escrita, mal escrita, parcial, que registraba algunas cosas, y de golpe, ahora tiene la posibilidad de ver esa imagen, eso en una imagen en movimiento. Y eso me parece muy interesante, pero también tiene algo que no es tan interesante y que tiene que ver con nuestra cultura jurídica, que es un poco compleja, porque en Argentina, en cualquier país del mundo, las normas se cumplen o no se cumplen. En Argentina, además de eso, tenemos la habilidad de torcerlas, que es esa línea finita entre esa bruma, entre lo ilegal y lo ilegal, esa peculiaridad que hace que algunas cosas parecen legales, pero no son del todo legales, pero tampoco son ilegales. Entonces, con las declaraciones mediadas por la tecnología, el problema que tenemos es no solo los testigos guionados, que es una práctica muy antigua, sino que a veces se desarrollan en espacios en los que están los abogados haciendo señas como si fuese un apuntado en un teatro y explicando a la gente qué puede decir y qué no puede decir. Entonces me parece que, bueno, eso es algo que profundiza el problema de los testigos guionados y el problema de los testigos asesorados, que casi siempre, con estos cierros, así podemos conversar entre nosotros, que casi siempre es la pregunta final en una declaración testimonial relativamente importante. En general, en una declaración presencial, una declaración por Zoom, los interrogadores, cuando al final terminan y hacen una pregunta que es la que al testigo más lo suele incomodar, que es la pregunta más tonta.
¿Con quién habló usted antes de venir acá? ¿Recibió algún consejo para declarar en algún sentido o en otro sentido? ¿Alguien lo llamó por teléfono para desearle suerte o para decirle que tenga cuidado? Que se hace al final y generalmente es una pregunta que no sale bien para el testigo, y que arroja un elemento contextual que después permite valorar para un lado o para el otro todo lo que esa persona dijo. Incluso a veces, en algunos casos de corrupción compleja, donde hay intereses muy fuertes, ha terminado con declaraciones que se reinician o directamente con testigos que su declaración es anulada porque estaba viciada su voluntad y terminan denunciados por falso testimonio. Digamos, ahí hay una dinámica muy compleja y tiene que ver con la habilidad del entrevistador para saber si ese testigo es absolutamente libre o si concurrió a declarar con una voluntad viciada. Generalmente pasa en organizaciones jerárquicas, organizaciones complejas, en las que las personas tienen el miedo de perder el trabajo, el miedo de quedar fuera de una carrera para un ascenso, el miedo de perder alguna prebenda en el lugar laboral, y eso de algún modo constriñe su voluntad y van a declarar con ese temor. Y bueno, un montón de patologías, de cosas que son parte de la propia vida, ¿no? Pero bueno, me parece que esto es más o menos, les conté cómo funciona. Espero que no se hayan aburrido. Cualquier cosa que les parece que no entendieron me lo preguntan, y si estamos bien, seguimos, como a ustedes les parezca. Muchas gracias, Federico. Sí, realmente a mí me asombra y como ingeniero que no estoy en este ámbito, el ver el grado de discrecionalidad con que se maneja y el grado, como vos mismo comentabas, de que cada uno hace lo que le parece. Por supuesto que obviamente se ha remarcado la experiencia en muchos casos, que es lo que hace que las cosas se puedan manejar mejor. Para todos los que están escuchando, queda habilitado el Q&A para que puedan hacer preguntas y la vayamos administrando. Y yo, para empezar, te hago una pregunta, Federico, que me parece útil, que es saber, en tu caso particular, con toda la experiencia que ha marcado Mariana, que vos tenés, si tenés algún ejemplo, sin ser demasiado indiscreto, que pueda dar algunos casos de estas diferencias que hay con testigos complicados o con testigos especiales, que te haya vos llamado la atención y que puedas compartir. Sí, cuando uno interroga o tiene entrevistas, por ejemplo, con las élites políticas más importantes, con personas que han sido senadores importantes, presidentes o vicepresidentes, en general se topa con gente que no tolera que le hagan preguntas, con gente que se hace a sí mismo la pregunta y también la respuesta, y que se siente en un lugar muy incómodo cuando son interrogados. Yo recuerdo cuando estábamos, como lo puedo contar porque pasó hace mucho tiempo, con los sobornos del Senado, que tuvimos la posibilidad de interrogar a todas las élites políticas que no han cambiado tanto. Había personas que eran francamente insoportables, que incluso en algún momento se paraban al juez y le decían: pero ¿cómo puede ser que me están preguntando si yo soy legislador, yo soy ministro, yo soy presidente de la Cámara de Diputados? Sí, hay personas que tienen una relación que en general son las que a veces vemos por la tele reclamando Estado de Derecho, ¿no? Que cuando tienen que sentarse frente a los tribunales son incómodas. Y después hay gente que es muy... En general, la gente que está muy segura de lo que hace o de lo que hizo es gente muy abierta, que está dispuesta a responder lo que le parezca, y cuando es gente que es un poco más floja en términos de preparación, de solvencia técnica, siempre hay problemas, y ahí está la capacidad del juez de administrar eso, porque los jueces, o los fiscales, además de juntar pruebas, tienen que saber administrar los expedientes. Los expedientes son como cuentitos que se van escribiendo todos los días, y eso hay que administrarlo. Y hay jueces con mucha autoridad que son muy buenos para administrar eso, y hay jueces que a veces se enamoran de los testigos, sobre todo en épocas de la grieta, cuando estábamos en la época más fuerte de kirchnerismo, macrismo y todos los sismos dando vuelta. Había jueces que en el mismo expediente eran muy tolerantes con los que coincidía su visión del mundo y que eran francamente muy hostiles con las personas que pensaban diferente. Y eso lamentablemente alteró e incidió en la formación de muchos procesos penales.
Ahí tenemos algunas preguntas en el Q&A. Vamos a ir en principio, porque van a haber muchas, en orden de aparición. Dice, ¿por qué las fiscalías no están aplicando la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 27401? ¿Qué opina del arrepentido y cómo... a ver, me perdí. Aparecieron otras en medio. Dios, Sí. perdón, te interrumpo un minutito porque por ahí antes de pasar, que se van sumando preguntas, por ahí quisiéramos como hacer un par de reflexiones sobre todo esto que nos contó Federico, y primero, bueno, agradecerte, Federico, ¿no? Porque todo lo que contás, primero, yo creo que una es valioso el contenido de lo que nos estás diciendo, y la otra es la honestidad, ¿no? Para explicar esto, porque también es difícil que alguien, digamos, realmente te cuente las cosas como son muchas veces, ¿no? Y esto en cualquier ámbito, digo, y en esto me parece que es sumamente valioso. Pero, y antes de pasar a las preguntas que se van sumando un montón, y te cuento que somos más de 120 personas conectadas en este momento, así que hay mucha gente escuchando, me gustaría, a esto que vos comentaste, que es la práctica concreta, comentar un par de cosas que son propiamente de teoría, digamos, de behavioral, pero en el caso de behavioral sciences o de ciencia del comportamiento, la teoría en realidad está muy vinculada a estudios prácticos, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría, Susana, si vos comentás que tenías algo que nos parecía interesante para que todo el mundo también comparta, y mientras se van sumando más preguntas. Sí, la verdad que, Federico, agradecerte de nuevo, quiero agradecerte realmente por la practicidad con que contaste las cosas. Y quiero aprovechar, como siempre, que hacemos estas pequeñas pastillas, como decimos nosotros, de behavior, ¿no? Todo lo que vos contaste que me apasionó sobre cómo se cita, la comunicación a declarar, el espacio físico, la oficina, quiénes están presentes, todos esos detalles hacen al contexto, y ese contexto actúa muy fuertemente sobre cómo va esa persona a responder ante las preguntas. Hay un libro, a mí siempre me gusta ir a la bibliografía, debe ser un tema de médica, ¿no? que me nace estar siempre citando. Está el libro de Kahneman, que siempre recomiendo lecturas, que se llama Ruido, y que hace un estudio muy interesante de cómo afecta todo el contexto a las decisiones en materias legales. Es muy interesante y se los recomiendo en relación a lo que nos contaba Federico. Y por otro lado, les cuento, para empezar a charlar, un pequeño trabajito que se hizo por un grupo liderado por Johansson, que lo que hizo fue muy simple. Le presentaba a las personas 2 fotos y le decía, elegí una foto. La persona elegía una foto, la foto A, pero por un truco de magia que ellos hacían, quedaba dada vuelta la foto B y descartada la foto A. Cuando le mostraban a la persona y le decían, ¿vos elegiste esta?, 2/3 de la gente entrevistada dijo que sí. Es decir, desconocían su propia elección. Qué interesante, ¿no? No era una manipulación demasiado compleja. Y lo peor es que muchos de ellos se les pedía que expliquen por qué la habían elegido, siendo que era la incorrecta, y sin embargo, daban una explicación de por qué. Entonces, estas cuestiones que hacen al ser humano y a este contexto de entrevistas, de memoria, de tiempo, de estrés del momento, la verdad que nos parecen que son fascinantes para sumarlas. Sí, Federico. Eso, Susana, que vos decís, pasa todo el tiempo en tribunales, porque hay una práctica, la cuento en un minuto, muy antigua, de principio del siglo XX, que es que la policía juntaba fotos de delincuentes y confeccionaba el álbum de malvivientes. Entonces, cuando una persona iba a una comisaría a decir, me robaron, le mostraba el álbum de malvivientes, y la persona decía, fue este. Eso se fue mejorando, pero la matriz es la misma, y existe el reconocimiento fotográfico, que es a una persona le exige un montón de fotografías para ver si ahí está quien la agredió, lo que fuere. Y a veces, esas fotos, ese álbum se le exhibe muchas veces, se le muestra muchas veces, y termina con estas cosas. Digamos, la gente termina identificando a alguien que en rigor de verdad puede no ser. Pero irónicamente, tiene un peso muy fuerte, porque lo vemos en los medios de comunicación, fue reconocido en una rueda de reconocimiento, fue reconocido
por fotografía, y entonces es muy importante ese estudio, porque a mí me parece que hay que bajar el precio a eso, porque los hechos son más complejos a reconstruir y no solamente la memoria visual en la que a veces nos puede ayudar. Claro, totalmente, totalmente. Hay muchos trabajos que hablan sobre la habilidad de la memoria visual. Aparte hay que ver también el contexto, ¿no? Que ahí es donde está el sesgo de recall, que se le dice si la persona estaba estresada, cómo estaba la persona en ese momento, y va a depender también de lo que va a recordar o no de ese contexto. Mariana, vos tenías un trabajo muy interesante al respecto. En realidad, trabajando sobre este tema, la memoria, digamos, y cómo funciona la memoria humana, es algo que en behavioral se estudia bastante, digamos, y en esto hay grupos de psicólogos, por ejemplo, trabajando puntualmente cómo funciona, mucho input de las neurociencias, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, realmente como empezando a tratar de entender cómo funciona la memoria. Y entonces, en la revisión de cosas, hubo un estudio que preparó la Sociedad de Psicología Británica en el año 2008, y ellos armaron un cuerpo de investigación y armaron lo que se llaman unas guidelines, unas guías sobre la memoria y las leyes, ¿sí? Y eran una suerte de recomendaciones, así lo pusieron, recomendaciones del estudio científico de cómo funciona la memoria, cuyo objetivo obviamente era para consumo del Poder Judicial en Inglaterra, ¿no? Entonces nos pareció sumamente interesante, porque trabaja varias cosas, pero algunas cuestiones que menciona son muchas de estas que mencionaste vos, Federico. Entonces, por ejemplo, entrevistando testigos, porque hay, digamos, el Poder Judicial puede entrevistar testigos, puede entrevistar sospechosos, ¿no? Imputados. Pero digo, acá estamos hablando de testigos, y lo trajimos especialmente porque cuando trabajamos en compliance, digamos, la parte de, cuando nos toca hacer investigaciones de denuncias, bueno, entrevistamos mucha gente, en realidad entrevistamos en calidad de testigo, por supuesto que no declaran bajo juramento, no tiene la misma formalidad que el Poder Judicial, pero, digamos, existe una carga de decir la verdad, y existe una sanción, digamos, por no decirlo, digamos, que se instrumenta de diferentes modos, ¿no? Entonces por eso trajimos esto como para encontrar un paralelismo entre ambas cosas. Y en esta cuestión de entrevista de testigos, por ejemplo, una de las cosas que señala este estudio es que el estilo de interrogatorio que se hace tiene que ser el estilo apropiado, o mejor dicho, que el estilo inapropiado de interrogatorio muchas veces conduce precisamente a, digamos, a que el testigo nos diga lo que queremos que nos diga, ¿no? O sea, o que nos diga una situación que por ahí no es la que realmente ocurrió. Y un testigo, por ejemplo, un estilo inapropiado, y menciona como ejemplo, ¿no? Interrumpir al testigo, o sea, no dejar que el testigo haga su propia recolección, digamos, su propia redacción de eventos, hablarle encima, usar muchas preguntas cerradas, o sea, preguntas cerradas esas para sí o no, todo el tiempo, y hiciste tal cosa para que diga sí o no, y el testigo no, en realidad no habla, solo contesta sí o no preguntas, el timing de las preguntas, la secuencia de preguntas, muchas veces se busca, digamos, y por ahí se insiste en un tema y se pregunta y se pregunta y se repregunta y se vuelve, o la forma en la que se ordenan las preguntas que va llevando al testigo a que diga algo en particular, ¿no? Entonces dice, bueno, todo esto, por ejemplo, interrumpe la capacidad de concentración del propio testigo, y lo llevan, digamos, a esto que decías vos, Federico, ¿no? Esto que vos mencionás como estos viejos lobos de tribunales que logran que un testigo diga lo que querés que diga, ¿no? Esto es o a veces incluso sin intencionalidad previa, es difícil, sin intencionalidad por ahí consciente previa, digamos, pero termina diciendo algo que no necesariamente es lo que ocurre. Después también menciona, por ejemplo, el uso de preguntas o respuestas tendenciosas, y ahí también, porque ahí, digamos, todos los investigadores partimos de una hipótesis, tenemos hipótesis de qué es lo que pudo haber ocurrido. Lo difícil es que esa hipótesis no quede sesgada en las preguntas, ¿no? Entonces, muchas veces los interrogatorios, digamos, y esto lo hablo yo de la profesión nuestra, digamos, ya desde el lado de compliance, me ha pasado de gente que tiene un interrogatorio hecho como un checklist previo antes de ver a la persona, y solo hace eso, digamos, y eso busca comprobar algo que está en la cabeza previa del equipo de investigación, entonces realmente no hay una buena entrevista de testigos. A veces pasa que lo que hacen son interrogatorios larguísimos, pero larguísimos, y estoy hablando de, no sé, páginas y páginas de preguntas, lo cual lleva entrevistas, me ha tocado entrevistas de 3 horas y media, 4 horas con una persona, o sea, son agotadoras. Ya la persona no sabe lo que está contestando, uno no sabe lo que está preguntando y la persona no sabe lo que está contestando. Esto
pasa bastante. Entonces, también esta cuestión del uso accidental o no de determinada información en las preguntas, que hace que en realidad esto también funciona de algún modo implantando un recuerdo, digamos. La persona termina escuchando la pregunta de un modo tal, tantas veces que termina pensando que esto ocurrió. Esto tiene mucho que ver con cómo funciona esta memoria, ¿no? Que no es como una foto, no es como una filmación que uno guarda en su cabeza y simplemente muestra cada vez, ¿no? Esto se va editando cada vez que se menciona. Entonces, estas cuestiones son como muy importantes. Esta cuestión de el uso, digamos, de la presión en el interrogatorio, muchos en la escuela, digamos, de lo que es compliance y investigación privada, tuvimos en algún momento esta cuestión de good cop, bad cop, ¿no? Buen policía, mal policía, el bueno y el malo. Entonces, uno que interroga y es bueno, y digamos, el uso de la presión, por decirlo de algún modo, en general, y esto es mencionado en el artículo, puede hacer que el reporte del testigo cambie. Simplemente cambie porque está siendo presionado, y hay gente que es maleable, hay gente que es más obediente, hay gente que no es confrontacional, no quiere enfrentarse a una situación determinada, con lo cual inconscientemente va cambiando también la respuesta que va dando. Menciona también este artículo el uso de fuentes externas de información que influyen, o sea, una persona que vivió un evento determinado después, o en los medios o en el comentario social, esto se vuelve a comentar, esto va editando, digamos, el testimonio, entonces ya no es lo mismo. Y después, una última cosa que me pareció sumamente importante, y tiene que ver con esto que decías vos, Federico, de estas preguntas que ustedes les hacen al final a los testigos, y que al final sirve como para evaluar la credibilidad, ¿no?, de lo que te están diciendo. Y muchas veces nos pasa, y están muy buenas las preguntas que vos decís, y realmente tomé nota porque son interesantes, pero nos pasa que todo el tiempo tenemos como una suerte de medición de, bueno, este testigo nos está diciendo la verdad o no, es creíble o no es creíble. Y en ese es creíble o no es creíble influyen muchísimas cosas en la mente del investigador, ¿no? Pero una cosa que me pareció importante es que nosotros tendemos a valorar que un buen testigo es aquel que puede dar una explicación muy completa, muy exacta, que tiene muchos detalles de lo que ocurrió. Y en realidad, lo que dice el estudio es que los recuentos incompletos, las memorias incompletas, son la norma en la memoria humana. Es exactamente al revés. Entonces, a veces un testigo que da muchísimos detalles, no necesariamente significa que está mintiendo, pero es que le está agregando cosas que no ocurrieron, que realmente no recuerda. Digamos, porque en ese recuerdo funcionan, como decía Susana, muchas cosas, ¿no? El momento en el que estaba, la presión, digamos, si tiene un compromiso emocional con lo que está ocurriendo o no, digamos, si se juega en eso algo importante, o por ahí no, es un testigo de esos que pasaron por la calle y vio algo y entonces no le mueve nada lo que ocurrió. Entonces realmente la forma en la que se escriben los recuerdos, cuando uno dice muy completo, muy detalle, a veces más tiene que ver con haber ensayado esto previamente que con la verdadera memoria, ¿no? Bueno, nada, solo quería traer esto, porque además son dos cosas que mencionaste vos también, Federico. Y ahora sí, si quieren, abrimos el espacio a preguntas. Diego, ¿querés empezar? Sí, acá hay muchas preguntas, voy a tratar de ir por orden. Hay muchas que ya han sido contestadas, pero por ejemplo, está la de Francisco Crucelas, que dice, muy clara exposición, un lujo. La pregunta, ¿qué importancia le atribuye a que el testigo suscriba su declaración y cómo se implementa en las declaraciones virtuales? Bueno, es un requisito la firma. En las declaraciones virtuales tiene que mostrar el DNI en la cámara, de un lado y del otro. Y con eso hay una persona que es un secretario que tiene facultades de escribano, y se supone que si esa persona vio el documento, con eso el acta es válida, o el film es válido. Hay muchas preguntas y creo que vos tenés acceso, Federico, por si hay alguna especialmente que te interese contestar, y si no, yo voy siguiendo más o menos el orden. Está bien. Dice, ¿qué temas se necesita más formación en los entrevistadores? Cuestiones de género, tecnología, lavado, finanzas. Bueno, ese es todo un tema. Es una gran pregunta porque a veces hay situaciones ridículas, porque la verdad, en los tribunales hay digamos, se habla mucho de reforma judicial, pero nunca se habla de estas cosas que son las importantes, porque son los cimientos del edificio, ¿no? Cuando una persona es honrada con el cargo de juez, de fiscal, de camarista, no tiene obligación de estudiar nunca más.
En los tribunales el título de grado habilita para un montón de funciones y no hay ninguna planificación que nos obligue a estudiar. Y sin embargo nosotros trabajamos con conflictos humanos que van cambiando todo el tiempo, sobre todo las prácticas comerciales. Entonces imagínense lo que son las defraudaciones, las que se cometen con bitcoins, contratos muy complejos internacionales. Entonces ahí muchas veces pasa que el testigo está mucho más calificado que el interrogador. Y el interrogador, cuando no sabe qué, cuando no entiende bien qué tiene que preguntar, tiene, al menos en tribunales, una tendencia: poner 2 puntos y escuchar un monólogo de esa persona que puede decir lo que se le antoja. Y es un poco lo que decía Mariana. Puede haber declaraciones que cierran discursivamente de un modo perfecto, pero eso no quiere decir que sean compatibles con la verdad de lo que pasó. Es un gran problema. Debería haber, en mi opinión, no solo algún tipo digamos, de protocolo para tomar declaraciones, sino que es un déficit que atraviesa todo el sistema judicial, la falta de capacitación, la falta de capacitación obligatoria, porque hay mucha gente que lo hace por motu propio, obviamente, pero la escasa planificación en la creación del burócrata judicial, del homo judicial, impacta porque, por ejemplo, hace muy pocos tiempos tuvimos que embargar bitcoins y la verdad que tuvimos que ir todos de golpe a estudiar y hacer un curso en 48 horas porque nadie sabe bien para dónde patear. Y nadie sabe bien porque, bueno, porque no estudiamos. Y eso, obviamente, en determinado tipo de criminalidad compleja, lo que hace siempre es conspirar contra la verdad, porque si el interrogador no puede preguntar, el testigo puede decir cualquier cosa. Yo quería hacer una de las preguntas que también está acá, que mencionó una de las personas, que es Daniel Gutiérrez, y dice: ¿qué tanto se avanzó en la justicia sobre el aprovechamiento del lenguaje corporal? Y trayéndote sobre esto, porque la vez pasada incluso hablábamos con una persona que es experto en lenguaje no verbal, y me comentaba, es psicólogo, es criminalista en España, y es perito de la corte, y lo llaman en algunos casos para evaluar credibilidad de testigos a partir del análisis del lenguaje corporal. Entonces, ¿hay algo de esto acá, Federico? Lo más cerca que estamos es en temas de trata de personas y en delitos que afectan a los niños, que se utiliza lo que se llama la cámara Gesell, que es básicamente un mecanismo a través del cual no pregunta el burócrata judicial, sino que está la mediación interdisciplinaria de un psicólogo, de asistencia social, de un equipo de gente que prepara un entorno diferente, diametralmente opuesto al que yo describí al principio de nuestra conversación. Es lo que más se acerca. Después estamos lejísimos. Todavía en nuestros tribunales, nuestra cultura jurídica desprecia una mueca, desprecia un vaso que se cae, desprecia una lapicera que se mueve nerviosamente, desprecia la forma en que una persona mira hacia los costados buscando ayuda. Todavía no hemos desarrollado mecanismos para, de verdad, aprovechar todo el contexto de una declaración y nos remitimos solamente o nos focalizamos en las palabras, como si las palabras fueran algo que está descolgado y no producto de una situación contextual. Hay una pregunta acá que me parece algo has tocado el tema que tiene que ver con la etapa preparatoria de la entrevista, de Francisco Grosso. ¿Qué estrategias se implementan en la etapa preparatoria de una entrevista? Por ejemplo, outlines de entrevistas, documentos clave, y qué flexibilidad se tiene para sacar del plan de acción. Bueno, no en la etapa que yo trabajo, que es la en primera instancia lo que hacemos es ir con una bolsa buscando pruebas, después las ponemos en una mesa, tratamos de ver si eso nos lleva a un caso y lo presentamos a un juez. Pero en la etapa de juicio oral, que es propiamente la etapa en que se va a dirimir la responsabilidad de las personas, en general las partes, los acusadores, los defensores, tienen entrevistas con los testigos que no necesariamente son para guionar un relato, sino que básicamente se les explica cómo va a ser la situación, quiénes van a estar, qué va a pasar y sobre qué aspectos les van a preguntar. Sobre todo en la Argentina, que cuando una persona, las personas declaran 2 o 3 veces.
declaran en la parte preliminar, que es cuando se prepara el caso, y después capaz que 3 años después les vamos a preguntar lo mismo en una instancia de juicio oral. 3 años es mucho tiempo, ninguno de nosotros es el mismo y nuestros recuerdos no son los mismos. Entonces, a veces lo que hacen las partes es tener reuniones para recordarle, mire, usted hace tanto tiempo hizo tal cosa, va a pasar algo similar, etcétera, etcétera. Eso es lo que más o menos ocurre. Hay una pregunta acá que me parece interesante que viene de Lenovo de Alemania. Saludos, etcétera. Muchas gracias, enorme placer. La pregunta sería saber si existe en la práctica personas que finalmente fueron declaradas culpables de falso testimonio en la cárcel. Y me gustaría saber si para Federico hay diferencias técnicas para interrogar a una mujer o a un hombre. Bueno, antecedentes de falso testimonio hay muchísimos. Hay muchísimos, porque además, esto es un dato de color, hay alguna práctica, digamos, nosotros en abogacía la materia ética es optativa, en casi todas las universidades. Entonces yo con eso ya me parece que les hago un paneo de cómo se ejerce la abogacía. Digamos, la ética en general es una materia optativa. Entonces hay todo un mercado de los falsos testimonios. Hay un mercado de testigos plantados. Y hay muchas condenas por falsos testimonios. En general, nuestro Código Penal contempla contempla como agravante prestar una declaración falsa en un juicio penal contra un acusado. Entonces hay gente que está presa. Eso ocurre. La otra parte de la pregunta era, perdón, Diego. ¿Si hay diferencias técnicas para interrogar a una mujer o a un hombre? A mí me parece que uno con la práctica va aprendiendo que cada persona es un mundo. Y a mí me parece que cada entrevista es diferente. Como decía al principio, lamentablemente no tenemos herramientas técnicas que hayamos aprendido con base teórica. Las fuimos desarrollando a través de un saber práctico. Pero sí, en general hay un trato que tiene que ver con el género, con la edad, con la condición social, porque, digamos, en un país incluso como el nuestro, con tantas desigualdades, a veces solamente el lenguaje que se utiliza en una entrevista puede inducir a que una persona cometa falso testimonio porque no entiende lo que se le pregunta. Sobre todo el lenguaje judicial, que es bastante expulsivo, plagado de latinazgos, de palabras que inventamos, y que tiene significados diferentes en la arena judicial que en la vida real. Para una persona le decimos autos, y una persona piensa en 4 ruedas y un manubrio, y para nosotros autos es una carpeta. Cuando hay personas que no tienen herramientas para hacer esas distinciones, a veces mienten, no porque quieran mentir, sino porque hay una asimetría tan grande entre quien entrevista, que es el Estado, y la persona que declara, que a veces no comprenden, y por una situación muy estresante y de mucho miedo, dicen lo que les parece o dicen todo que sí. Entonces, sí, en la práctica hay diferentes estrategias para hacer las entrevistas porque justamente hay diferencias de capitales muy grandes. Hay una pregunta acá que hace mención a esto que estás diciendo, Guillermo Horacio Lema, que habla de situaciones en las que el testigo se enfrenta a la dificultad de explicar un tema complejo que involucra reconocimientos previos, preocupación de que pueda ser etiquetado como testigo críptico y no se le tome en consideración debido a las presiones para que simplifique su exposición. Dice, ¿podría comentar sobre las medidas que se pueden tomar para garantizar que los testigos sean capaces de brindar una declaración completa e incomprensible sin que se los margine injustamente debido a la complejidad de su disciplina? Es un poco lo que comentabas. Sí. En general, lo que se hace es cuando son cuestiones excesivamente técnicas, por ejemplo, de contratos internacionales o especialidades médicas muy finitas, lo que hacen los tribunales es pedirle al testigo que trate él de reducir, de cambiar el lenguaje, que no, como a veces en la prensa se le dice que no declare en jerga, que trate de utilizar un lenguaje coloquial y tratar de ilustrar y de ayudar al Estado, al tribunal, a la fiscalía, para que se entienda realmente lo que ha pasado. Y justamente muchas veces se convoca expertos
expertos en cuestiones financieras, expertos en cuestiones genéticas, no sé, expertos en cuestiones muy puntuales, simplemente para que aclaren cómo funciona, qué quieren decir algunos documentos. Eso a veces es difícil porque los abogados tenemos una suerte de soberbia que nos parece que sabemos de todo. Un abogado puede hablar de ingeniería, habla de medicina, habla de estados contables, pero con el paso del tiempo eso es algo saludable y gracias a las nuevas generaciones se ha abierto un poco y se utilizan en cuestiones muy específicas, se llaman a testigos concretos simplemente para que traduzcan en un lenguaje coloquial qué significa lo que está puesto en un documento o lo que ha pasado en un hecho que no está del todo claro. Yo te voy a hacer una última pregunta de las que yo estoy viendo, después que las chicas vean si hay algo más. Fonrouge Julio César, buen día. Soy muy crítico a la confusión que existe respecto del secreto profesional de abogados y la verificación de hechos de corrupción. El padrón de conducta que describiste lo trasladan ante profesionales abogados. ¿Cómo enfrentan ese velo a los profesionales letrados? Es muy difícil. Yo creo que lo que hay que discutir en ese aspecto no es tanto el secreto profesional, no estoy tan seguro de eso, sino la ética en el ejercicio de la profesión. A mí me parece que el juego, entre comillas, de la justicia es un juego cooperativo. Cada cual defiende su interés, pero todos buscan que se aplique la ley de un modo. Pero en la Argentina, por cuestiones de cultura jurídica que no podemos debatir ahora, se ha transformado en un juego suma cero, en el que vale todo y hay un solo ganador que se lleva como sea, se lleva el resultado que busca. Y eso me parece que es lo que hace que pasen cosas horribles en los tribunales, con testigos plantados, documentos falsos, mentiras que dicen los propios abogados, incluso nosotros judiciales, ¿no? Que tenemos problemas gravísimos en términos de ética y de moral pública. Entonces me parece que ahí hay un aspecto interesante para discutir y sería empezar por el principio, ¿no? A discutir la ética, porque si no tenemos expedientes que tienen un 60% de cosas que son verdades y un 40% de cosas que no son tan verdades o son simplemente verosímiles. Y eso me parece que lo que hace es resentir la apuesta de la República Democrática, ¿no? Porque nos aleja del lenguaje de la ley. Pero es materia de otra reunión. Totalmente de acuerdo. Lo que comentás, yo como perito que trabajé para la parte legista en medicina, me encontré con muchos documentos que fueron plantados, ¿no? Que uno analizando toda la información se da cuenta, pero te encontrás con historias clínicas rehechas, con informes que no... Siempre tratando de buscarle la vuelta, uno lo encuentra, porque o pedís a la oficina que lo envió, el laboratorio, el diagnóstico por imágenes, lo que sea, le pedís el original y ahí se cae un poco, porque nadie se va a jugar, o haces un análisis de fechas y de insumos y podés llegar a encontrar, pero yo he visto mucho eso, y lo que vos decís de la ética creo que no aplica solamente en abogacía, creo que en medicina lamentablemente, si bien es una materia obligatoria, los médicos tenemos que empezar a repasar los libros de ética, estoy convencida de eso. Para ir cerrando, ¿no? Una pregunta, Marian. Alguien nos pidió que pases la cita del trabajo que mencionaste. Sí, ahí justo le escribí y en todo caso se lo voy a pasar a los que estén interesados, ahí le dije escribime, porque yo lo tengo bajado el artículo y busqué rápidamente recién a ver si encontraba el link para pegarlo, porque el Q&A no permite adjuntar archivos. Y no encontré el link rápido, entonces, y la verdad que estaba más prestando atención a la charla que a buscar el link. Entonces, pero si me escriben yo se lo paso para todos los que lo quieran ver. Está en inglés el artículo, pero vale la pena, realmente vale la pena. Federico, ¿qué 4 o 5 condiciones o características vos nos dirías, mira, estas son fundamentales al momento de hablar con un testigo? ¿Qué es lo que vos nos darías como cierre de la charla, como recomendación? Todos nosotros, la mayoría, trabajamos en compliance y hacemos investigaciones. Así que, ¿qué nos recomendarías
con tu experiencia? Mi experiencia es que hay que humanizar las declaraciones, que las estrategias de hostigamiento digamos, pueden servir para un investigador porque quiere conseguir algo en particular, pero que no tiene nada que ver con la verdad, que es lo que uno está buscando, con reconstruir lo que pasó. Así que me parece muy interesante humanizar las declaraciones. Humanizarlas quiere decir tratarlas como personas. Después tratar de generar la empatía con el entrevistado, porque son roles. Uno entrevista y uno tiene que responder. Y me parece que tratar de generar cierta empatía es clave para establecer un lazo en el que haga que la declaración pueda desenvolverse en términos, es como un examen, digamos. El profesor no tiene por qué, nos tiene que hacer sentir que es una conversación que él va a evaluar después, pero no deja de ser una conversación. Entonces me parece que eso también es muy importante. Y fundamentalmente tener siempre claro que la asimetría que supone siempre un interrogador y un interrogado, utilizar esa asimetría como un insumo para el que está preguntando, puede dar un beneficio contingente en ese momento, pero a la larga es siempre una fuente de problemas. Yo, cada vez que vi declaraciones que en la primera reunión habían tenido un determinado resultado porque habían sido fruto de contextos bastante adversos, con el paso del tiempo, cuando se renovaron, siempre terminaron al revés, con el entrevistador acusado y el entrevistado como víctima. Así que mi humilde consejo es seguir el camino de la ley y tratar de humanizar un poco esos procedimientos que son procedimientos que son parte de nuestra vida profesional. Perfecto. Bueno, desde mi lado, Federico, no tengo más que palabras de agradecimiento de nuevo por el tiempo, porque no es solamente el tiempo que estamos acá, sino también tuvimos una reunión previa, Federico preparó esto, charlamos, así que muchísimas gracias por toda tu experiencia y por tus palabras. Chicos. Sí, yo básicamente agradecerte, Federico, como ya mencioné antes, por todo lo que nos comentaste, por la honestidad para contarlo, por la franqueza, digamos, y sobre todo la simpleza en la explicación, porque no son temas simples, vos lo hiciste simple. Así que me parece que esto es súper importante. Como corolario, digamos, yo diría, y esto me parece que también funciona en el sistema judicial, y bueno, vos coméntanoslo, me parece que la memoria, este dato que vos dijiste, tenemos que bajarle el precio, ¿no? Esta cosa de, fue identificado por testigos. Me parece que tenemos que, en algún punto, y a la luz de todo lo que hoy vamos aprendiendo acerca de cómo funciona nuestro cerebro, y cómo funcionan nuestros recuerdos, y cómo funciona nuestra memoria, por ahí está bueno pensar en bajarle el precio, digamos, en poner en su lugar, digamos, el valor de lo que es una prueba testimonial, y realmente acompañarla, digamos, de otros elementos que sean más objetivos, más fidedignos, más comprobables. La memoria testimonial es muy importante, pero no podría ser la única prueba, ¿no? O sería deseable que no lo fuera, justamente porque tiene tantas fallas, ¿no? Yo comparto eso, sí, comparto plenamente. Sobre todo ahora que cuando una persona dice tal día estuve en tal lugar, se puede chequear simplemente con la ubicación de su teléfono celular. Y son cosas que no se hacen, digamos. Me parece que ahora tenemos un montón de herramientas para rodear un relato de elementos objetivos que nos demuestren que efectivamente algo fue así, porque tenemos tendencia a completar historias. Y esa tendencia a completar historias, que es lo que decía vos un rato antes, hace que al momento de aplicar la ley, la declaración testimonial sea importante, pero no tanto. Clarísimo. Perfecto. Clarísimo. Diego. Muchísimas gracias, Federico, muy claro todo, siempre se aprende muchísimo en todos estos casos. Hay un tema que es interesante, que es de la próxima reunión que vamos a tener del grupo de Behavioral, que creo que vamos a tratar de visualizar algo que tiene que ver con cómo encontrar la verdad a través de todo esto, todas estas cosas que son complicadas, que son interpretaciones con respecto a cómo la gente reacciona ante una pregunta o ante una situación. Entonces, todo esto que seguramente es muy difícil y probablemente
tiene mucha subjetividad y, como decía Federico, no está en ningún manual, tiene que ver con descubrir la verdad, y la verdad es parte de lo que queremos nosotros, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la integridad, con que las cosas se hagan bien. Y que hay mucho por hacer. Yo he notado en que Federico tiene de alguna manera un grado de exigencia de que las cosas mejoren y cierta decepción que hemos viendo de que nos falta mucho todavía para hacer las cosas. Así que bueno, muchísimas gracias, Federico, y te quedas con la palabra final, y gracias a todos los que están presentes, que han sido más de 125 personas. No, gracias a ustedes, de verdad la pasé muy bien y a disposición. Para lo que necesiten, aquí estoy. Les agradezco mucho, de verdad. Seguramente te vamos a volver a contactar más adelante. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima, el 23 de agosto, con Sergio Rulicki. Hasta luego. Hasta luego. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you say.